Cordial saludo. Les habla Leonardo García, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia de Colombia, del curso de Ciencias Políticas para Historia Política, Social y Económica de Colombia. En el día de hoy vamos a tratar unos temas en cuanto al desarrollo político y económico de nuestro país en el siglo XXI, a partir de la nueva constitución que se hizo en el año de 1990 con la séptima papeleta. Tendríamos que indicar primeramente qué es la séptima papeleta. En el año 1990 se dio una iniciativa estudiantil llamada la séptima papeleta, hecha por jóvenes estudiantes universitarios en Colombia, que buscaba una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para transformar la constitución política del año 1986 y para lograr darle el poder al presidente de este entonces, que era el presidente Virgilio Barco, que se encontraba en unos diálogos con diferentes grupos armados como el EPL, como el Quintín Lame, como el M-19, para, entre todas estas fuerzas más las que se encontraban en el poder, como los partidos liberal y conservador en ese entonces, poder transformar y darle un cambio a las políticas nacionales para modernizarlas y darle otro enfoque a nivel nacional. Después de esta gran batalla que dieron los estudiantes en el año 1990, la idea era que en las elecciones había que meter otra papeletica más, además de las papeletas de los presidentes o de las personas que se estaban lanzando a la presidencia. En esta presidencia siguiente ganó el doctor Gaviria, el cual fue el encargado de organizar esta nueva asamblea constituyente, en la cual participaron los grupos que entregaron las armas en el gobierno del señor Virgilio Barco, como lo fue el M-19, como lo fue el EPL, que se llamó Esperanza, Paz y Libertad posteriormente. Después de esto se vieron grandes transformaciones, porque dentro del gobierno del señor Gaviria también se vivió algo económicamente que se llamó la apertura económica. Dentro de la apertura económica él visualizó darle un enfoque más internacional a la economía colombiana, pero no tuvo esa visión de primero industrializar a nuestro país, sino que lo lanzó y lo que hizo fue abrirle la puerta al comercio internacional para que destruyera nuestra mano de obra nacional. La poca industria que había se acabó porque del extranjero llegaron productos totalmente subsidiados y nos hicieron unas políticas de protección a la industria nacional. Después de todo este periodo que tuvo nuestra historia, que también incluso en este gobierno vimos el famoso apagón, donde nos cambiaron hasta el horario. Vino también otro gobierno como el del presidente Andrés Pastrana, el cual inició unos diálogos con la guerrilla de las FARC, pero en el cual se dieron otras cosas, otras políticas internacionales guiadas desde los Estados Unidos como el Patriot Plan o el Plan Patriota. Esto desde el contexto de la lucha antisubversiva que hacían los gobiernos, disfrazado como una política antinarcóticos. En este periodo lo que se hizo fue pronunciarse más el conflicto armado en Colombia, y lo que hizo fue que dentro de las políticas que los candidatos presidenciales le proponían a la comunidad o a la sociedad colombiana, salió el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez con su famosa seguridad democrática. Esta seguridad democrática se aprovechó porque después del Patriot Plan las fuerzas militares se profesionalizaron, se rearmaron, pero en conjunto con unas políticas paramilitares se tomaron el país, prácticamente lo masacraron. El conflicto se extendió más,
Se utilizaron los medios de comunicación para esconder un poco esta problemática y decir que esta política de la seguridad democrática realmente le había servido al país, pero lo único que hizo fue hundirla en la desesperanza. El señor expresidente Álvaro Uribe también utilizó su poder político para hacer un cambio en la constitución de Colombia y poderse reelegir otros 4 años más. Cuando posteriormente quería volver a hacer lo mismo para otros 4 años más, no, el Congreso no le aceptó esta propuesta. Pero el siguiente presidente, el señor Juan Manuel Santos, también tuvo una doble oportunidad dentro del Estado colombiano. Estuvo 8 años y algunas de las cosas que él hizo fue económicamente privatizar algunos sectores de la economía, como fueron hidroeléctricas, como fue firmar el plan, el plan de negociación con los Estados Unidos, el cual hizo que entraran muchos productos norteamericanos sin pagar arancel, pero subsidiados allá, mientras que los nuestros, como nosotros nos habíamos desindustrializado, pues quedamos en desventaja. Esto hizo que gran parte del comercio, de la industria nacional se viniera a pique. A nivel de conversaciones, de los diálogos de paz, el señor Santos empezó unas conversaciones en La Habana con los señores de las FARC. Estas conversaciones se terminaron en el 26 de septiembre del 2016, en los cuales se creó un partido político llamado Comunes. Pero estas políticas, estos acuerdos a los que se llegaron en La Habana, tuvieron una pausa durante 4 años porque el gobierno siguiente del señor Iván Duque recibió el presupuesto que venía de las Naciones Unidas, más el presupuesto que había destinado el gobierno nacional para poder sacar adelante las iniciativas con las cuales se había comprometido con estas guerrillas. Ellos lo que hicieron fue sacar el dinero, lo sacaron de diferentes maneras, pero a las manos de los insurgentes no llegó un solo peso. De esta problemática surgieron las nuevas guerrillas, las nuevas disidencias de las FARC, que resultaron como en 3 o 4 grupos más, y los otros grupos pues no entregaron las armas. Todas estas cosas dentro de nuestro contexto nacional, tanto económico como social y político, lo que hizo fue que el país se lanzara hacia la izquierda. Además, vivimos un momento de una pandemia, algo que no se había visto dentro de la historia. Y en esta pandemia terminaron de empeñar al país, terminaron de sacar los recursos, metérselos a la salud, y en este espacio de tiempo en el que se encerró a la comunidad, se acabó una parte de la mano de obra y se empobreció mucho más el país. Además, salió a relucir la pobreza invisible, la pobreza que está no solamente en el estrato cero, sino muchas familias colombianas que estaban viviendo en pequeños apartamentos y vivían de su día a día. En este momento pues quedaron totalmente desamparadas. Hay que sumarle a esto el fenómeno de la migración venezolana, que es un fenómeno no creado por el Estado colombiano, sino las políticas internacionales, al hacerle un cerco económico a nuestros vecinos, los venezolanos, la República de Venezuela. Ya existía una problemática desde hace más de 50 años con los bachaqueros, que eran aquellas personas dedicadas al contrabando de toda la mercancía subsidiada que estaba en el vecino país. Y al haber el bloqueo económico, estas bandas o estas personas que se dedicaban a este tipo de comercio migraron a ocupar muchos espacios de la economía nacional, de la educación, de la salud. Esto lo que hizo fue precarizar la situación de vivencia de nuestro país. Como conclusiones tenemos que todas estas malas políticas de parte de la oligarquía colombiana hizo que el pueblo colombiano se lanzara hacia la izquierda, porque primero que todo estaba cansado de la guerra, segundo que todo de la corrupción, la mala administración, y esto hizo que ganara Colombia, potencia de la vida. Una política que ha sido un poco difícil porque
los partidos que han estado en el poder todavía están enquistados, tienen el poder. Se ganó la presidencia, pero no se ganó el poder. El cambio tiene que seguir adelante. Las conclusiones es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante con el mismo impulso y con el mismo ahínco que se ha venido trabajando durante las últimas décadas. Gracias.